Hola cinéfilo, un placer volver a encontrarte en sintonía. Si nos acompañaste la semana anterior, sabes que hoy tenemos el gusto de seguir conversando en el espacio de la entrevista con Piedad Subirats, una diseñadora de vasta experiencia que hoy viene a contarnos específicamente sobre su trabajo en el cine. Disfruta la entrevista, recuerda que después estará el comentario cinematográfico de Joel del Río y yo regreso casi al finalizar. Te invito al cine, momento de la entrevista, y nosotros esta semana, además de darle las buenas noches como siempre, le invitamos a que no se pierda este segundo momento de una conversación interesantísima con una persona que sin dudas es toda una celebridad y que ha sentado cátedra en el audiovisual en sentido general en nuestro país, en el teatro también, por su trabajo de diseño escenográfico, por su trabajo en el vestuario, y por su trabajo en tantas cosas que nos ha regalado Piedad Subirats. En el programa anterior, buenas noches, Piedad. Buenas noches, Marta. En el programa anterior queríamos contar tantas cosas que se van a quedar ahí, porque tenemos que dar inevitablemente el salto del tiempo en el programa. Hablábamos muchísimo de esos primeros momentos, de la especialidad, de su formación, de cómo llega. A mí me gustaría, de alguna manera, Piedad también mencionó una serie de obras que nos iban dando ya información de telenovelas, por ejemplo. Y me gustaría que usted me hablara de la telenovela de época, del trabajo de dramatizados actuales, ¿cuáles son sus preferencias al respecto? El trabajo en exteriores, en locaciones, en exteriores, en estudio. ¿Cómo si hay, si es muy puntual, si hay diferencias en el trabajo que usted hace en un sentido y en el otro? A ver. Cuando yo entré en la televisión casi todo se hacía en estudio y era en blanco y negro. Yo entré con la televisión en color prácticamente. ¿Y el departamento de vestuario estaba allí? Allí mismo, y sigue ahí también. Sigue ahí en el almacén de vestuario del ICR, que ahora lo están arreglando. Lo están arreglando inclusive arquitectónicamente, lo están arreglando. ¿Y ustedes disponían de ese departamento o ustedes preparaban vestuario o ya era estaban en stock los trajes, por ejemplo, utilizaban de otros momentos? Le pregunto, ¿cómo era exactamente? De todo un poco. Porque, bueno, primero por una cuestión económica íbamos al almacén de vestuario. Claro. Pero si, por ejemplo, era una telenovela, era un dramatizado, un teleteatro de cierta importancia, y yo no encontraba en el almacén a la talla del actor o la actriz que se fuera a vestir, porque otra cosa, a lo mejor este vestido sí le viene bien al personaje, pero no es la talla del actor, o viceversa, o no está en la época, no está, en fin, hay que mandarlo a hacer. Y entonces es cuando yo me iba para mi casa a diseñar. A diseñar después de hacer la investigación de la época, aunque la investigación se hace desde un principio, porque también para escoger algo del almacén hay que saber lo que uno va a buscar de acuerdo a la época que uno va a hacer, igual. Pero entonces, de una parte y de otra, porque tanto una primera actriz, yo le he buscado, por ejemplo, le he buscado una saya del almacén, pero le he mandado a hacer la blusa,
porque la saya es una saya básica, a lo mejor una saya negra básica, estaba en el almacén. Estaba en el la almacén, actriz, sin duda. pero entonces ya la parte de arriba yo la mando a hacer. Y así íbamos componiendo de una parte y de otra. Todo. Y también, bueno, últimamente con los teleplay actuales, ropa de uno, ropa Yo le decía de ellos que mismos, de acuerdo, claro, tiene que ser el de ellos personaje. mismos. Yo me acuerdo que un teleplay que hicimos en Matanza, con Patricio Wood, y Patricio se apareció en mi casa, como él vive allá en Cogíbar, llegó a mi casa con una maleta de ropa, con su ropa en una maleta, y me la tiró todo arriba de mi cama y me dijo, a ver, ¿qué te sirve para mi personaje? Y entonces de la ropa de Patricio buscamos las camisas y lo que le venía bien, no a Patricio Wood, sino al personaje que iba a ser Patricio, ¿me entiendes? De su propia ropa, porque también ya la ropa actual, que no la había en el almacén, y que no había presupuesto o tiempo de confeccionarla, era la propia ropa mía, muchísima, a mí se han usado muchísima ropa mía, inclusive hay actrices que se han estrenado cosas que a mí me las han regalado y que no me las he llegado a poner y se las han puesto ellas, y bueno, unos batones, los suegros de mi hijo que vivieron en Malasia, son médicos y estuvieron haciendo una misión en Malasia, me traían unos batones de seda, bueno, uno se lo estrenó, es Linda Núñez. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, es Linda, que la quiero muchísimo, es mi amiga querida, y ella se estrenó un batón de seda precioso de Malasia. Y sería feliz, yo, Linda, en ese momento. No me lo había puesto nunca, así mismo. Y mi ropa, yo me acuerdo cuando nació mi hijo, estando yo trabajando, porque mi hijo no nació en un estudio por milagro, porque nació, acabo yo de entrar ahí, y la ropa de maternidad, mi ropa de maternidad, toda fue para las actrices, que había que hacía falta una barrigona, bueno, pues ahí estaba mi ropa, la ropa de toda mi ropa estaba. Yo me imagino que disfrutas igualmente el diseño de vestuario de época, que contemporáneo, que el elemento fundamental es me gusta más la de época, y además te digo una cosa. ¿Le resulta más creativo quizás? No, pero y además, sabes que el público lo aprecia más, porque sabe que eso no lo pueden llevar de su casa. A lo mejor piensan que una ropa actual, un teleplay, algo actual, que ellos llevan su ropa, que están usando la ropa de ellos. A veces es la ropa de ellos, pero esa ropa tiene que estar supervisada por un diseñador y por el director, que tiene que dar el visto bueno si se puede usar o no. Puede ser de ellos. Ahora, cuando es época, por ejemplo, las telenovelas que yo he hecho, Pasión y Prejuicio, Sol de Batey, Antonia en los años 30, y los clásicos, Cumbres Borrascosas y Teresa Racán, todo eso, saben que tiene que hacerse, tiene que ser por diseño, y entonces el público lo valora más el trabajo del diseñador. Sin duda. Lo valora más porque se dan cuenta que no puede ser de casa del actor que lo trajo. ¿Cuál es la primera vez que te llaman al cine para trabajar en una película y hacer el diseño de vestuario de una película cubana? Bueno, a ver, yo he hecho cosas en el cine, más bien cosas pequeñas pero grandes. Lo que yo he hecho con el ICAIC fue Bailando Cha-Cha-Cha. Cuando me llamó Manuel Herrera, Manolo, y por Eslinda también, que te digo que la quiero mucho, mi amiga querida, y me invitaron a diseñar Bailando Cha-Cha-Cha, y lo hice. La película mía grande con el ICAI es esa película musical que la disfruté mucho porque es los años 50, y a mí los años 50 del siglo XX es la década que más me gusta. ¿Algún género cinematográfico en especial para el diseño de vestuario y para el diseño escenográfico que tenga piedad? Tengo entendido que le gusta mucho el musical. Me encanta el musical desde niña. Desde niña yo siempre veía las películas musicales y después buscaba la banda sonora de la película desde que era una niña. Me gustaba muchísimo. Y además me gusta el musical en teatro también. Yo hice con una directora suiza, Beatriz Berger, aquí en La Habana, una producción, vamos a decir, que tenía teatro y tenía cine, que se llamó Habana... ¿cómo se llama? Algo, bueno, ahora no me viene a la mente, pero bueno, fue muy interesante, porque la historia fue filmada como cine, y se estrenó en Almeida, y estaba en una pantalla, pero entonces los números musicales estaban en el escenario. ¡Qué maravilla! Simultáneamente, o sea, si la actriz que fue Ariana Álvarez estaba Miriam Socarrás. Miriam Socarrás, que era la madre de Ariana. Bueno, actrices, actores nuestros, eran los personajes, pero se les había asignado un color predominante. ¿Por qué también? Porque a la hora de hacer en la escena el musical,
que eran bailarines, no eran ellos los que bailaban las coreografías, pues se identificaban por el color. Por ejemplo, la bailarina, la propia Suiza también, una muchacha que era una muchacha joven, ella bailaba. Entonces, ella hizo su personaje en cine también, como actriz. Entonces, el vestuario de ella era verde y el de Ariadna era rojo. Entonces, los vestidos actuales, normales, de la actriz en la película, que eran ropa actual, pero en esos colores. Sin embargo, las bailarinas que estaban en la escena, se les identificó por el color igual que el actor Tomasito estaba vestido de azul. Yo me imagino que todos son indicaciones de un diseño general Sí. de producción, o sea, de un diseño de arte Sí. que ustedes ejecutan. Yo he hecho dirección de arte, pero a mí me gusta tener un director de arte, nos ayuda mucho. ¿Lo prefieren? Nos ayuda mucho, porque además él se preocupa también de que todo sea homogéneo, o sea, la escenografía, el vestuario, las luces, el entorno, todo. Yo me Es el imagino que trabajo del también director de peluquería arte. y maquillaje es como Peluquería la y guinda, maquillaje. es la guinda del helado, cuando ya el actor está vestido, la actriz está vestida, lo que remata esa imagen por la que ustedes tanto trabajan, toda esa información que tiene que ver con el personaje que está rematada por peluquería y Y maquillaje. exactamente, que es y si es importantísimo. época que tiene que usar sombrero la mujer, tiene que el peinado y el sombrero estar acorde, o sea, que el sombrero pueda ponerse encima del peinado, porque hay veces que hacen unos peinados preciosos, pero el sombrero no cabe, y hay que entonces trabajar con la peluquera. Hay que decirle, mira, en esta escena va a llevar tal sombrero, entonces el pelo tiene que estar en un moñito bajo o recogido porque no se va a quitar el sombrero en toda la escena. O sea que es el sombrero. Ya en la escena que no tenga sombrero puedes hacer peinados de época, pero preciosos, que se pueda lucir el peinado. Pero cuando tiene el sombrero puesto, es el sombrero. Es el sombrero. Es el sombrero. Y tiene que coordinar una cosa con la otra. El maquillaje igual, va maquillaje con la igual, dramaturgia. Va con la Muchas veces ahí se cometen excesos con respecto a eso, Sí. que tiran un poco el trabajo, porque no necesariamente más es lo que lleva, no un exceso de maquillaje, no un maquillaje excesivamente expresivo, que muchas veces se hace, no facilita la información de esa imagen que responde a una época, a un momento, a una situación en especial, y por eso me imagino que son departamentos que tengan que trabajar Por supuesto. en estrecha coordinación. Y eso se fueron acostumbrando poco a poco, porque al principio los diseñadores no se metían mucho, pero yo, desde que yo llegué, graduada, Qué bien. puse aquello malo, en el sentido de que yo iba para la peluquería y decía, yo tuve una experiencia así, acababa de graduar, porque yo me gradué y a los pocos meses ya yo estaba trabajando en el ICR, con un cuento, cuando el espacio del cuento, que era un cuento soviético, y era cuando la Segunda Guerra Mundial, y la escena era que la madre, una soviética en plena guerra, que le estaba despidiendo a su hijo que se iba para la guerra. Y cuando yo entro a maquillaje a ver a la actriz que ya estaba, me la veo que me la habían maquillado con unos ojos De pintados, cabaret. una boca De roja cabaret. que parecía una francesa que iba a un desfile de modas de Christian Dior, yo no sé aquello, nada que ver ni con era soviética, ni con la guerra, ni con nada. Y entonces yo dije, ay, pero ¿y esta que no puede ser? Y me dijeron, ¿y tú quién eres? Yo dije, yo soy la diseñadora. Y me dijeron, no, pero tú la ropa. Digo, no, los diseñadores somos diseñadores de la imagen. De la es imagen, la imagen. claro. Y yo llamé al director y le dije, mira, fíjate, me parece que ese maquillaje no tiene nada que ver con lo que va a pasar, porque es una soviética en plena guerra, ¿cómo va a tener una boca pintada de rojo y unos ojos todos delineados y con sombras y con cosas? A lo mejor buscaron años 40 y por la época del año 40 la maquillaron como una Marlene Dietrich, a lo mejor. Hay ¿sabe muchos Dios? secretos del trabajo de diseño, por ejemplo, hay una anécdota graciosa que usted también puede ilustrarnos, estábamos hablando de ella detrás de la cámara, y fue la ropa interior que se diseñó y se hizo para la novela Pasión y Prejuicio, porque por cámara, la cámara delataba con las transparencias, no sé lo que era el uso de ropa interior muy moderna. Entonces, como un elemento que no se veía, también Piedad lo diseñó en ese acto de profesionalidad absoluta para la coherencia del trabajo de vestuario. Sí, porque yo había tenido la mala experiencia o la inexperiencia.
porque uno va aprendiendo, Claro. uno va aprendiendo con el tiempo y con los proyectos. Y en la novela Antonia, que era de los años 30, había tenido el problema que no lo previmos, no fue previsto aquello, de que años 30 la ropa era ajustada y se marcaba la tanguita de algunas actrices. Claro. Y Xiomara Blanco, tan exigente, la directora me decía, se nota la tanga. Y digo, ay, pero ponle el refajo, ponle esto. Pero no había. Cuando vino Pasión y Prejuicio, dije, se acabó. Voy a diseñar una ropa interior para que no se marque nada. Cuando Pasión hice así, y mandé a hacerle ropa interior a Nancy, a Dianelli, a todas las actrices principales, porque también 1915, que es la novela, la ropa era ajustada. Y entonces mandé a hacer, para que ellas se lo llevaran para su casa, era su ropa interior de ellas, yo se las regalé. Digo, llévatelas para tu casa que son tuyas y tú las lavas y todo, porque no puedes aparecerte con una tanga, ni con una bikini, ni con un nada, ni con un ajustadorcito de ahora. Les mandé a hacer como una licra, como el pantalón interior, el bloomer, vamos a decir el bloomer. Sí, sí. Era una licra hasta medio muslo que no se le hizo ni siquiera dobladillo, sino quedaba pegado al muslo así para que no se notara nada. Y entonces para la parte de arriba, quizás podían ponerse un strapless abajo para la forma, qué sé yo, pero la parte de arriba era como un top strapless, enterizo que iba desde aquí, desde el escote, empataba. Yo me imagino con la que era muy favorecedor para la silueta y de además, las actrices. sí, y además era color piel. Claro. Era color piel. Y Nancy González en su personaje Amalia, que lo estábamos viendo, pero Nancy tenía como un corselet completo, color piel, que era una maravilla. Que yo creo ese era de ella, o no, yo no recuerdo si se le mandó a hacer también, porque ella tenía escenas de desnudo, que por supuesto en aquella época ella no hacía desnudo, pero ella salía con desabillés transparentes, Sí, claro. de encaje transparente, y entonces tenía que protegerse y se le hizo ese corset que era como un strapless todo, pero que tenía, bueno, su forma muy bonita, le marcaba el cuerpo con ballena y llegaba hasta el muslo también, todo color piel. Y con eso ya resolvimos el problema de la ropa interior. Piedad tiene, es que lo decíamos, una persona que ha sentado cátedra en toda esta especialidad y una cantidad de anécdotas estoy segura que tiene en su casa todo un repertorio de joyas de vestuario que forman parte de una colección personal y que ahora mismo son elementos que le ilustran, que apoyan un curso maravilloso que va a empezar y vamos a hacerle la promoción aquí en el programa de la historia del traje, que yo daría cualquier cosa por ser alumna. Bueno, pues Ojalá pudiera, bienvenida. ojalá el tiempo me lo permitiera. Bienvenida. Y entonces, ¿eso va a ocurrir cuándo? Yo creo que, bueno, me tienen que avisar del centro de estudios, será para, ahora en el mes de junio empezaría. Ahora en el mes de junio. Creo que junio, julio será. Iba a empezar ya esta semana, pero hubo un cambio no sé, me avisaron que vamos a esperar un poquito para hacer el contrato, no sé. Pero bueno, ya es ¿Le gusta a Piedad Subirat el trabajo? Es que es una excelente conversadora. Sí. Piedad también ha tenido una vida muy rica, ha tenido una formación que viene desde la familia. Es lamentable que no hayamos podido dedicarle mucho tiempo a esto, pero con esa formación tan rica que viene desde que nació Piedad hasta el día de hoy, imagínense los cuentos, las historias y el aprendizaje. Piedad, será, yo creo que un privilegio poder asistir a ese curso de la historia del traje, poder escuchar todas sus anécdotas, pero nosotros ya no nos queda mucho tiempo en el programa. Me gustaría que Piedad Subirat nos invitara a ver una película de su preferencia, que nos dijera, bueno, y me diga un poquito por qué, rápidamente antes que se nos acabe el tiempo. Una película que a Piedad le guste. Son tantas y tantas que no sabría cuál escoger. Pero bueno, de las primeras así que me vienen a la mente, porque yendo atrás, desde que yo era casi una jovencita, una niña, porque una película que me impresionó mucho fue Algo para recordar. Sí, y es una película preciosa con Cary Grant y Deborah Kerr. Y una película con muy buen gusto, muy linda, muy sentimental.
tiene una historia, es un melodrama, es un tremendo melodrama. Yo me tremendo acuerdo que yo melodrama. lloré en esa película, yo llegué a mi casa llorando todavía. Y ha sido una película, y ha sido un referente preciosa. para películas posteriores, desde la actuación hasta la historia, algo para recordar. Algo para recordar, es una película bellísima, bellísima. Es una película que a uno, sí, es triste, pero al final todo tiene como siempre el happy ending, ¿no? Que siempre al final todo es muy feliz. Y una película donde usted, Piedad, haya estado en el cine sentada y diga, ay, y el trabajo de vestuario de esta película haya sido toda una revelación para usted. Una película, por ejemplo. Los Paraguas de Cherburgo. Los Paraguas de Cherburgo. Los Paraguas de Cherburgo tienen un trabajo de vestuario, más la música fabulosa de Michel Legrand. Pero yo la vi muy jovencita, cuando se estrenó en La Habana, en los años 60 y pico. Yo estaba estudiando modas en aquel momento, yo estaba en la escuela de diseño de moda. Entonces nosotras todas las alumnas de moda, esa película fue tan importante para nosotros. Claro. Y el trabajo de color en esa película, bueno, era como una clase, era parte de nuestros estudios. Esa película resultó ser una clase más para nosotros. Pues ahí está la invitación de Piedad Subirat a ver dos películas, una un clásico del cine norteamericano, algo para recordar, y al gran Jacques Demy en Los Paraguas de Cherburgo. Muchísimas gracias, Piedad. Yo espero tenerla con alguna frecuencia aquí en el programa, porque realmente el trabajo del diseño escenográfico, es verdad que en el programa hablamos de cine, pero hablar de diseño escenográfico y todo lo que incluye la especialidad, el diseño integral, vamos a decirlo así, para cine, televisión y teatro, siempre habrá mucho que decir. Y ojalá siempre sea usted. Buenas noches y muchas gracias. Para mí ha sido un gusto muy grande estar aquí. El ICAI y varios medios cubanos estamos celebrando todos los que vimos esa película. Una película que cumple 50 años, es decir, que se estrenó en 1973. Si usted sabe de cine cubano, si ha estudiado esta materia o es simplemente un aficionado a lo que se ha hecho en Cuba en términos de cine, sabe que me estoy refiriendo a El hombre de Maicinicú. Tal vez este comentario debiera haber comenzado preguntándonos, ¿pudiera existir una película que desde un posicionamiento ideológico absolutamente claro o nítido, e incluso a veces hasta tal vez esquemático, de alguna manera, puede lograr un gran logro artístico? Pues sí, el ejemplo sería El hombre de Maicinicú, entre otras películas que hemos producido también, algunas de Santiago Álvarez y tal. ¿Por qué digo yo que puede ser de esta manera? El hombre de Maicinicú es una película que está evidentemente marcada por la lucha de clases de ese momento. Trata sobre la historia de Alberto Delgado, un campesino de la zona central de la isla que en algún momento se infiltró en la tropa de lo que llamaban los alzados, los bandidos que estaban en el Escambray, luchando contra la revolución y mantenidos por la CIA. Todo esto, esta lucha de clases de buenos, malos, revolucionarios, contrarrevolucionarios, pues implica un cierto, tal vez, desde esta época, un cierto esquematismo, que la película aborda sin ningún tipo de rubor, vamos a decir. Eran los tiempos que corrían y la película se hace desde esa verticalidad ideológica. Ahora vamos a hablar de las virtudes, que las tiene y muchas. El hombre de Maicinicú es una película que en primer lugar se las arregló para, con todo y su contenido ideológico indiscutible, vamos a decirlo, pues rendirle homenaje a géneros muy populares del cine, como el cine del oeste, el de acción y aventuras y el de espionaje. Tres géneros que eran muy populares y que eso explica la popularidad de una película que con semejantes posicionamientos pues también logró atraer mucho, en alta medida, la atención del público masivo. A punto tal que El hombre de Maicinicú es una de las películas más taquilleras de esa década en Cuba. Además de eso, la película combina la impronta histórica que era tan frecuente en el cine cubano de esa época con un tratamiento documental muy, muy fino, muy detallado. ¿Qué tiene del documental? No es que yo lo diga porque yo lo digo, sino que están, por ejemplo, recursos del documental como la voz en off explicativa, que a veces es como de un locutor de televisión o algo así. Carretero encabezó el grupo de bandas que atacó el poblado de Polo Viejo el 25 de enero de 1963.
quemó la escuela de su granja y varias casas y dio muerte a los campesinos. Está también los letreros que identifican los espacios y los tiempos de los lugares, y también está el hecho de que todo lo que se cuenta está inspirado en cosas que ocurrieron a personajes reales. Así que de alguna manera la película tiene una altísima impronta documental que está refrescada, y le pongo comillas al término, por todos estos homenajes al género, a géneros de Hollywood incluso, que el filme también asume. Porque que sea una película altamente ideologizada no quiere decir que no sea una película aburrida, desagradable o panfletaria, que ninguna de las tres cosas lo es El hombre de Maicinico. Además de eso, es una película soberbiamente actuada. Sergio Corrieri vuelve a demostrar que era de los grandes valores que teníamos. Es un actor siempre sólido, siempre oportuno, sobrio, sin exageraciones de ninguna índole, en un personaje en el cual el ICAI logró diseñar la faz del héroe en el periodo anterior al Pidio Valdés, que es donde se logra la ilustración de la imagen del héroe mejor del cine cubano, o la mejor ilustración del héroe en el cine cubano, pero El hombre de Maicinico antecedió un tanto a presentar un héroe positivo con el cual el espectador pudiera identificarse, porque era un hombre lleno de contradicciones, de miedos, de dudas también. Era el héroe que tiene miedo, porque miedo es una característica que puede estar en el diseño de personajes de cualquier personaje, valga la redundancia. Entonces, aparte de esto, estaba este tremendo nivel histriónico que incluía no solo a Corrieri, sino también a Raúl Pomares, Adolfo Llauradó, Reinaldo Mirabal, es decir, la crema innata de la actuación en Cuba en ese momento. Y, por cierto, tiene una fotografía de Jorge Herrera y edición de Gloria Argüelles, es decir, era como un todos estrellas y la edición y la fotografía son particularmente valiosas, ágiles. Le confieren a la película el ritmo y la capacidad de atracción que ha conservado a lo largo de 50 años. Y cómo despedir este comentario sin referirnos a la música. La unión de música e imágenes aprovecha toda esa capacidad mitologizadora que el cine suele tener. Incluso el cine cubano, no es Hollywood el único que mitologiza. La canción de Silvio que acompaña El hombre sin rostro, creo que se llamaba, a El hombre de Maicinico, se hizo muy popular, y era Silvio acompañado por el grupo de experimentación sonora del ICAI. En fin, lo mejor del arte cubano en los años 70 se concentró, o una parte de lo mejor, se concentró en El hombre de Maicinico, una película que se puede ver con agrado incluso 50 años después de hecha. Los dos programas que hemos compartido con la diseñadora Piedad Subirats han sido sin duda una clase de profesionalidad y una aproximación también para todos nosotros a esa especialidad tan importante en nuestros medios que es el diseño de vestuario. No me queda más que agradecerle y a ti recordarte que el próximo viernes estaremos de regreso por la señal del canal educativo. No faltes, así me das la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.